Punto de vista, tu voz informará. Cada ángulo de la historia te lo contará. Noticias claras, con objetividad. El punto de vista, la verdad siempre está. Bienvenidos a Punto de Vista. Hoy, por primera vez, cruzamos el charco y nos vamos hasta México para conocer la inspiradora historia de Quique Gutiérrez y Gino Velasco. Quique es pintor y autor de un libro que se llama Yo Sobreviviente. En 2010, Quique sufrió un grave accidente que lo dejó en estado vegetativo persistente durante aproximadamente un año. Gino, su apoyo, que es incondicional, su amigo, su pareja, su compañero en esta ardua travesía. Así es el amor y así es como debería ser siempre, señoras y señores. Estas dos personas que vamos a conocer hoy están librando una batalla bastante constante. Quique está en proceso de recuperación, ya tiene movilidad, realiza terapias e incluso ha vuelto a uno de sus grandes hobbies, que es pintar. Juntos también dan visibilidad a través de conferencias sobre temas como la motivación, la inclusión, la discapacidad y, por supuesto, la superación. La historia que vamos a descubrir a continuación nos va a enseñar a muchas personas a ayudar a personas a ver la vida desde otra perspectiva, caminando por ese sendero de superación personal y liberándose de las cargas para alcanzar lo que es la facilidad. Les recordamos que pueden suscribirse a nuestras redes sociales, dar me gusta, compartir y comentar el programa. Mandamos un saludo a todas las personas que nos siguen desde España, desde México, Argentina, Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador y muchos países más. Pero estos son los principales en los que tiene más audiencia porque somos de habla hispana, naturalmente. Bueno, pues hoy nuestro objetivo es mostrar a Gino y Quique como un ejemplo a seguir y lleno de esperanza y alegría. Bienvenidos a Punto de Vista. Rubén, muchísimas gracias. Gracias. Qué gusto estar contigo. Es un honor, es un placer estar contigo, con tu audiencia y ahora llegando a España. Estamos muy emocionados, muy felices. Claro, porque allí en Latinoamérica sois conocidos directamente por este milagro, ¿no? de Quique, pero no se os conocía a nivel España, Europa. Sí, gracias a Dios. Pues ahorita platicaremos más de esta historia, pero es una historia de éxito, de superación, que sabemos que nos sucedió para poder compartirla con más personas y ayudar a inspirar a otras personas a salir adelante y apoyarlas cuando están pasando por situaciones así. Y en México principalmente y en Latinoamérica, pues sí hemos tenido cobertura en diferentes países, Colombia, Venezuela y demás, y se transmite por la región nuestra historia, pero pues muy entusiasmados de haber cruzado el charco, como decimos por acá. Como he dicho yo al principio, ¿no? La primera vez que cruzo yo el charco directamente a México, aunque ya lo crucé en su día para comerme unos buenos chapulines. Pues, Quique, el libro Yo Sobreviviente, es tu historia. Sí, aquí está. Ahí está el libro. Y se llama Yo Sobreviviente. Lo pueden encontrar en Amazon, que ahí están mis pinturas a color. Ahí están la mayoría de mis pinturas de antes, donde recibía mucha ayuda de la maestra, porque como que no tenía la confianza en mí para hacer cosas de exactas, precisas, como que me daba miedo
Tenías miedo al volver a pintar. Sí, después de eso seguí, pero ya ahorita ya casi no recibo ayuda de la maestra, literal, solo por muy bien, van muy bien haciéndolo. Bueno, yo el otro día te vi pintando, que es una cosa que hacéis a través de directos, y estabas pintando una mariposa, un cuadro con una mariposa, y te estaban ayudando un poquito, que es lo más normal. Creo que es ese, posiblemente. ¿Cómo has podido tener toda esa valentía, ambos, ¿no? Esa valentía y esa fortaleza para luchar. Porque realmente, Quique, lo tuyo es un milagro, ¿no? Estar en un estado vegetativo y poder hablar, poder gesticular, mover las manos, pintar, escribir. Vale, parece que hemos perdido la conexión. Ya regresaste. Ya regresé. Regresaste. Vale, decía Sí. que la superación no, directamente de estar fuera sin ningún tipo de movimiento, a recuperarte, a poder mover nuevamente las manos, a poder hablar. ¿Cómo llamaríais a esa lucha, no? Un milagro. Literal, un milagro. Antes me daba más coraje que sí, quería hablar y lo poquito que hablaba, literal, la gente no me entendía y solo me hacen y les decía otra cosa. Todo eso me motivo para de que me entienden, me van a entender. Y entonces, desde ahí, de la parte de vocalización, he luchado día con día para mejorar mi tono de voz y alcanzar esa rapidez que actualmente no llego a exacta velocidad y no me da coraje, sino solo digo, todavía me falta más. Bueno, pero es una lucha constante. Estás luchando por volver a ser el Quique que eras antes, ¿no? Entonces, creo que el que puedas expresarte, el que puedas hablar, aunque hayas tenido un proceso dificultativo, ¿no? En un principio, creo que ahora mismo es algo bonito. Gino, ¿tú cómo ves este milagro hacia Quique? Pues mira, yo la verdad que siempre digo que se juntaron los doctores, se juntó la fuerza de Quique, se juntaron los terapeutas, se juntó Dios, se juntó la familia, se juntó el amor, se juntó todo para tener la fórmula perfecta y que sucediera y se diera este milagro. El estado vegetativo en el que estuvo Quique, la verdad es que es muy complicado, es un proceso muy complicado y es muy difícil salir. Vale, parece que hemos perdido. Que caen en este estado regularmente, si no salen de él muy pronto, pasan a una etapa que se llama estado vegetativo persistente. Uh-huh. Y vale, hemos perdido la señal. Por lo que vemos, vamos a ver si la podemos recuperar. Aquí la tenemos nuevamente. Aquí estamos. Si quieres, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a cambiarme de red, por si acaso somos acá nosotros. Dame un segundito. Vale, perfecto. Pues yo continúo aquí mientras tanto. Está interesante el tema y bueno, pues vamos a esperar a que vuelvan Quique y Gino nuevamente con nosotros para
que nos cuenten directamente. Sé que la conexión es un tanto complicada a raíz de que estamos acostumbrados a hacerlo de una forma aquí en España y quizá a lo mejor pues no, en México no hay una estabilidad tecnológica igual, y en este momento, bueno, pues ahora yo por lo menos os veo más nítidos. Ah, qué bueno. Pues ahora ya que estamos con vosotros nuevamente, Gino, cuéntanos Sí, lo que estaba haciendo ahí a la pregunta. No sé si te acuerdas, si no te la reformulo nuevamente. sí, Sí, te la reformulo. sí, te decía que no, sí recuerdo. Estaba platicándote que siento que se juntó los médicos, se juntaron los terapeutas, se juntó la familia, se juntaron las ganas de Quique de vivir, se juntó, por supuesto, Dios, se juntó el amor, se juntaron muchas cosas para hacer este milagro posible. Porque la realidad es que el estado vegetativo en el que estuvo Quique es bien complicado. El caer en estado vegetativo pierdes toda la conciencia y el pensamiento de esas personas, se les desconecta esa parte del cerebro y si no salen de ello pronto, pasa una segunda etapa, digamos, que se llama estado vegetativo persistente. El nombre pues ya lo dice todo, ¿no? No, es muy difícil salir de un estado vegetativo persistente y Quique estuvo así un año y logró empezar a tener brotes de conciencia. Ha pasado el año que nos indicaron que estaba saliendo de ese estado y pues helo aquí, ¿no? Y regularmente sales también con muchas secuelas de un estado así. Y la verdad es que Kike estaba perfecto, o sea, tiene las secuelas de la rigidez muscular ocasionada por ese daño cerebral que le impiden mover libremente su mano derecha y caminar de forma independiente, pero con ayuda puede caminar y que camina y en sus terapias pues todavía se sigue reforzando eso para ayudar a controlar esa rigidez. Entonces, nosotros sí lo llamamos un milagro, pero la verdad es que fue una conjunción de cosas y de tomar acción y de enfocarnos en apoyar a Quique. Fue muy rápido todo, ¿no? En cuestión a raíz del accidente y demás, aunque haya sido un año que directamente puede ser como si hubiera sido siglos directa, vamos, para mí, ¿no? En mi estado sería como si fueran siglos, esperando a que despertase, porque el accidente es bastante duro, lo que pasa es que no vamos a hablar de ello para no darle ningún tipo de recuerdo a Quique sobre lo que pasó. Pero yo creo que tú, Gino, como persona que está con él siempre, lo viviste de una forma sacando fuerzas quizá a lo mejor de donde no las tenías. Sí, porque la realidad es que Quique no se dio cuenta de nada durante muchos años, ¿no? Quique no tenía conciencia de lo que estaba sucediendo. Sí, fue un proceso difícil, por supuesto. Quique y yo llevábamos juntos 2 años cuando vino el accidente. Y todo ese proceso, lo más difícil, ¿sabes qué fue, Rubén? La incertidumbre, porque no sabíamos para qué estábamos luchando, ¿no? Yo estaba seguro, yo tenía esa fe de que Quique iba a estar bien, pero todo mi entorno me decía lo contrario. Ver a Quique me decía lo contrario. Los doctores decían lo contrario. La familia, los amigos, todos me decían, sigue adelante y ya, vete con tu vida, recupera tu vida, déjale eso a la familia. Quique no va a estar bien, Quique ya se quedó así para siempre. Y eso yo creo que fue de las cosas más difíciles, porque no solo tenía que buscar la fuerza para continuar, sino además la fuerza para ir en contra, marea de todo lo que, todo la lógica, la estadística y los amigos decían que iba a suceder. Y la fuerza Pero psicológica.
Sí, sí, la la verdad. salud mental, que es muy importante también, ¿no? Ese sufrimiento. Yo creo De cómo, que cómo no volverte loco, ¿no? En, en esos sí, procesos, la cómo verdad. no volverte loco directamente, o sea, tener a alguien que quieres y que directamente lo veas en un estado así. Pero mira, aquí en este programa siempre se hablan cosas malas. Naturalmente, hoy no vamos a hablar nada malo. Hoy vamos a hablar lo bonito. Quique, ¿tus terapias son diarias? Son diarios, diario, tomo física, cua- 3 veces a la semana, ocupación, no 4, 2 días, el tanque, El tanque. sí, tal cual, toda la semana, El tanque, así le llamamos, es como sí, una piscina de agua, ¿no? Ah, Es el la tanque de agua. piscina. Ajá, A entonces nadar. ahí sí toma, porque es agua muy caliente, es un tanque de agua Ajá. caliente que hace que los músculos se relajen. Entonces eso le permite caminar en el agua y hacer muchas cosas que fuera no puede. Ujú. Pero sí, como dices, Pero fuera, como bien decías antes, él, aunque vaya en silla de ruedas, ¿no? Pero si quiere caminar, con tu ayuda, por ejemplo, él puede caminar, ¿no? sí, sí lo puede sí, hacer. Le cuesta mucho trabajo porque, digo, la principal secuela es esa rigidez muscular. Entonces, es como Pero un eso está robot que causado por el problema cerebral. sí, sí. Y tiene que como que luchar contra su propia rigidez para poder mover las piernas. Eso es lo único que hoy lo limita. Pero sí, dentro de toda esta terapia es a lo que se están enfocando, ¿no? Como decía aquí, que tiene terapia física diario, varias veces al sí, día, terapia ocupacional, terapia en el tanque, terapia de vocalización también, las clases de pintura que ayudan al movimiento fino, clases de inglés también, porque ayuda mucho al cerebro el estar pensando en otro idioma. Ujú. En fin, todo el día, desde sí. 8:30 de la mañana a 7:30 de la noche, está yendo Estás de un lado a otro. entretenido. Y mucho por la espasticida que me han dicho para que tengas movimiento, no que estés estático todo el tiempo. Eso es malo. Sí, Claro, y más para ti, ¿no? Directamente estar de Claro, una forma estática. Tienes esa rigidez a raíz del problema cerebral causado por el accidente, pero mira, aquí te tenemos, estás hablando, estás moviendo las manos, has escrito un libro que está en Amazon, creo, ¿no? Está en sí, Amazon y por ahí tenéis la portada, si no me equivoco. Y además que vosotros, ese es el libro de Quique, Yo soy sobreviviente. Y aparte de ese libro, dentro del libro, que como decíamos al inicio del programa, él es también pintor y hay algunas ilustraciones, como las que está enseñando en este momento Gino, que ha hecho Quique. Yo creo que Quique tiene que estar muy contento de volver a ay, pintar. sí, Mira, una mariposa que el otro día estaba pintando, bueno, el otro día hace ya tiempo, quiero decir, ¿no? Pero estaba pintando la mariposa y la tiene postrada en el libro. Y escribir, por ejemplo, eso me da un poquito más de miedo porque es un payaso y los payasos me dan ay, miedo. sí, justo por eso lo pinté, porque a uno le daba miedo y lo pinté porque vence al miedo y si es bonito como entonces representa tranquilidad. Efectivamente, puede representar tranquilidad, pero a mí no me representa Sí. tranquilidad. Debe ser que tengo una fobia al maquillaje de estos artistas. No tengo nada en contra de ellos, solamente que me dan un poquito de miedo y ya está. Mucha culpa a lo mejor ha tenido Stephen King.
con Claro. IT. Con IT. Y, y Quique, directamente, ¿cómo es tu nueva vida? Pues Porque tú has vuelto a ahorita, nacer. literal, he vuelto a nacer. Es la terapia física y las pinturas y muchas de las terapias es, es para dar a conocer que si podemos, si quieres, puedes. Y para eso damos conferencias como para motivar a la gente de si estás mal, no te des por derrotado, lucha si tú quieres. Y lo de la pintura, antes dibujaba, pero en tiempos libres y casuales no le daba mucha importancia, pero era lo que a mí me gustaba. Ya después del accidente me enfoqué a lo que a uno le gusta. En mi caso es pintar. Entonces dije, ay, deje o no deje dinero, porque mucho es la cultura de que, ay, no te dejan. Entonces, sé lo que quiero, a eso me dediqué, me dije o no me dije, porque ante todo es mi felicidad. Y si yo quiero con la felicidad, eso te impulsa mucho más a que puedas. La felicidad es muy importante, aunque no de dinero, como bien dices, pero es gratificante ver unas obras pictóricas que quizá a lo mejor no sean valoradas en este momento, pero a lo largo de que vaya evolucionando los años, puede ser un gran representante, ¿no? Yo creo que lo que te puede hacer famoso directamente, aunque no busques la fama, porque no se busca una fama con el hecho de tener un accidente y volver a pintar, matizo eso para que no se malinterprete lo que quiero decir, pero directamente pintar una persona que milagrosamente ha salido de un coma vegetativo, de una enfermedad vegetativa. Yo creo que eso, darle esa visibilidad para que esos cuadros que tú pintas con todo ese arte, que en este momento a lo mejor cuando tú tenías una vida anterior, en tu vida pasada, el Quique pasado pintaba más rápido, ahora el Quique de ahora pinta un poquito más despacio, le cuesta un poquito más pintar, pero hace ese trabajo y es digno y admirable para que sea expuesto en una exposición o para que gente pueda comprar esas obras de arte, aparte del libro de Amazon, naturalmente. Sí, Sí, la verdad es que ya somos muy creyentes de que las cosas se van a ir dando conforme se tengan que ir dando. Y creemos realmente que lo que nos pasó tenía que suceder en la forma en la que pasó. Entonces, hoy le damos oportunidad a la vida y al tiempo a que vaya acomodando las cosas. La pintura de Quique hoy es parte de su rehabilitación y de su trabajo, porque sí vende varias de las pinturas o tiene gente que le pide que haga ciertas obras específicas. Y como bien dices, en algún momento llegará ese reconocimiento que hoy no buscamos. No busca Quique como tal, no se hace para eso, ¿no? Se hace parte de un proceso y de rehabilitación y de hobby y de distracción, pero también confiamos, como tú bien dices, que ese momento va a llegar. Y llegará. De hecho, este programa lo ven, bueno, ya he dicho los países, algunos, los más importantes. Los otros los he dejado un poquito más marginados, pero en total suman 15 millones de personas. Hacéis conferencias en México. Conferencias como
todo va a estar bien. ¿Qué es lo que enseñáis a esas personas que acuden a las conferencias a las que vosotros dais? Esa conferencia, Todo va a estar bien, que mencionas, damos un poco de la perspectiva de lo que sucedió, de lo que le sucedió a Quique y de lo que yo viví a su lado para ayudarlo a seguir con su proceso y yo a poder salir adelante. Yo viví muchos años en hospitales, muchos años, y la verdad es que cuando terminas de picarte un ojo, te empiezas a picar el otro, ¿no? Estando en un hospital días y días y semanas y meses y años. Entonces leí mucho y aprendí muchas cosas, me dediqué a entender un poco más de religiones, de filosofías, de superación y demás. Y empecé a aprender cosas que empecé a poner en práctica y que hoy damos y transmitimos en las conferencias. Tenemos una sección dentro de la conferencia donde damos los 5 pasos para sobrevivir, ¿no? Y es un step by step, paso 1, paso 2, de qué hacer cuando tienes un problema, ¿no? Cuando tienes un problema en el trabajo, un problema con la pareja, un problema económico o una tragedia grande como la que nosotros vivimos. Son los pasos donde terminamos por darnos cuenta que podemos ser 5 veces más eficientes y 5 veces más productivos en el cumplimiento de nuestros objetivos, pero desperdiciamos hoy muchísimo del tiempo por no enfocarnos y por estar inventándonos historias mágicas en nuestra mente de las cosas que podrían pasar, que nunca pasan, y dedicándole mucho tiempo a lo que inventamos. Entonces, en la conferencia, básicamente, buscamos que la gente se dé cuenta que sí se puede salir adelante, Quique cuenta todo su proceso y cómo él lo hizo, y damos pasos puntuales para poder lograr cumplir objetivos y salir de momentos difíciles. Los temas centrales, como decía en la introducción, eran sobre la motivación, la inclusión, sobre la discapacidad y sobre la superación. A mí realmente la palabra discapacidad no me gusta. Y yo creo que una persona especial tampoco le puede gustar la discapacidad. Porque, por ejemplo, vemos a Quique que tiene un problema de movilidad, ¿vale? Un problema de movilidad a raíz de un accidente. Pero él puede realizar no puede realizar todo lo que sea realizable, pero puede realizar, porque está haciendo una terapia para ser una persona como era antes. Con lo cual, para mí, Quique no es discapacitado. Es una persona especial y está capacitado para muchas cosas. No solamente para pintar, también es muy hablador. Sí, soy bien platicador y cosas Platicador, que es el mexicano. Sí, mexicano es platicador. Sí, cosas que antes, pues nada más por mi cabeza venía lo que quería expresar, pero hoy en día, por la lucha, ya me entiende la gente. Y entonces, no, hombre, hablo y luego les hago bromas. Vamos, además eres bromista, ¿no? Sí, pero no broma de groserías o algo. Sí, bromas inocentes. Nada más bromas así casuales. Y sabes que de lo que decías de la discapacidad es muy interesante porque si bien hay que referirse de alguna forma, ¿no? Y hay términos para poder identificar a personas que tienen ciertas capacidades limitadas o diferentes a lo que es la generalidad y la naturalidad. Pero si bien Quique tiene limitaciones en ciertas cosas, hace muchas que muchos de nosotros no podemos hacer y que mucha gente no puede hacer. Entonces, los términos son controversiales, digamos, ¿no? En la forma en la que se busca no ser ofensivo con la forma en la cual decirlo, si hay muchas formas que algunos prefieren decirlos u otros,
Pero algo que yo me he dado cuenta es que si bien siempre decimos todos en este mundo somos diferentes, cuando viene un accidente que te limita en tu movimiento físico y te deja con una discapacidad móvil, como que se ve de una forma distinta y no es es de, pues no habíamos dicho que todos éramos diferentes, o sea, ¿por qué nos estamos sorprendiendo cuando alguien es diferente en algo que yo sí puedo hacer y que alguien no? Entonces, entiendo esa controversia que hay sobre cómo referirnos a las personas, pero Quique, la verdad es que a mí me ha demostrado que si bien tiene limitaciones en algunas de sus cosas, hace muchas que yo no, ni puedo ni soñar en hacer, ¿no? Y que admiro mucho de él. Mira, una cosa es cuando tienes una discapacidad es porque no eres capaz de hacer nada. O sea, estás en un estado vegetativo normalmente. Un invidente, fuera del problema que tiene Quique, un invidente no es un discapacitado. Y se le llama discapacitado por el hecho de no ver, pero puede hacer muchas cosas, igual que una persona que es sorda o una persona que es muda, una persona que le falten las manos, puede usar cualquiera de sus extremidades para hacerlo. Quique en este caso no es un discapacitado, al menos para mí. Está muy capacitado para hacer muchísimas cosas. Tenéis una página web, porque es que si no voy a acabar enfadándome. Es que esa palabra me disgusta bastante, ¿no? Porque no veo que en el diccionario tuviera que existir, porque no deberían de existir las etiquetas. Y la página en cuestión es kikeyGino.com, que la estamos viendo abajo en pantalla. ¿Qué contáis en esa página? Esa página es un poco un concentrador de la historia, de lo que hacemos y a lo que nos dedicamos y un poquito de quiénes somos. Y donde también subimos muchos videos del proceso de Quique y de las entrevistas que nos han hecho. Es una página un poco enfocada a conocer nuestra historia y a invitar a las personas que quieren pedir nuestra conferencia, que tengan un contacto con nosotros. Nuestra conferencia, la realidad es que la hemos dado en colegios y en empresas que nos buscan para ir a darla, ¿no? Nosotros no la aún, o por lo menos hasta ahora, no la estamos dando de forma privada, individual, de que nosotros contratemos un teatro y ahí la demos, sino que hemos sido invitados a darla. Entonces ahí está toda la información de nosotros, quiénes somos, etc. ¿Y esas conferencias, si fueran privadas o hacerlas tipo online, por ejemplo? Porque hay mucho desconocimiento, ¿no? Directamente, y hay mucha rareza. Quiero decir, rareza en el caso de una persona que está en estado vegetativo que vuelva a tener una movilidad, y también la falta de empatía, porque hay personas que a raíz de un accidente, por eso yo te admiro a ti, Gino, también, porque a raíz de un accidente, si queda una persona en estado vegetativo, muchas veces ya no sirve. Tú has luchado por esa persona muchísimo, y vamos, que yo creo que hay que enseñar a la gente que el que tenga un accidente, alguien o tal, hay que ser fuerte y aguantar, porque si amas a esa persona, tienes que amarla verdaderamente. Ahorita sí lo que hemos logrado es llevar esta historia, gracias a las redes sociales, a muchas y muchas personas. El dar las conferencias online y todo esto es un proyecto que tenemos.
pero la verdad es que en los últimos meses ha sido abrumante positivamente todo lo que nos ha sucedido en medios digitales y demás, entonces no nos ha dado tiempo de poder cuadrarlo bien, pero es algo que tenemos, por supuesto, en mente. Pero lo que dices sobre la empatía y sobre esas cosas, fíjate que es súper interesante. Adicional a que lo viví y estuve muchos años en hospitales viendo situaciones similares y viendo cómo las familias tristemente se rompían porque la pareja abandonaba a la otra persona porque pues ya no había más que hacer y ahora, bueno, supuestamente no había más que hacer y ahora en las redes sociales la cantidad de historias que nos llegan de personas que están en situaciones similares y donde dicen, híjole, es que ahora que los vi a ustedes, veo que sí se puede, porque a mí me habían dicho que no se podía y los doctores me dijeron que no se podía. Entonces, a veces dejamos a las personas en ese estado, no solo porque consideremos que ya no sirven, como mencionabas, sino porque nos dicen que ya no se puede hacer nada. Hay mucha gente que me dice, es que cuando alguien está en estado vegetativo, nada más hay que esperar a verlo en lo que se muere. Y desafortunadamente eso es lo que muchas personas creen y eso es lo que muchas personas hacen y por eso eso es lo que pasa a muchas personas. Nosotros cuando nos dijeron que pues ya no había más que hacer por Quique en hospitales y en centros de rehabilitación y que era momento de llevarlo a casa porque pues ya no había más que hacer por parte de ellos, yo estaba muy claro de que había que enfatizar el por parte de ellos. Había mucho que hacer por parte nuestra. Quique no podía cooperar mucho, pero yo sí. Yo era sus ojos, yo era su boca y yo hice lo que yo hubiera esperado que alguien hubiera hecho por mí si yo hubiera sido la persona que estaba en ese estado. Alguien que tomara el control y las riendas de las cosas y vimos y probamos, hicimos cosas energéticas y probamos con medicamentos que no están totalmente comprobados que ayuden, pero pues claramente vimos, obviamente todo con ayuda médica y de neurólogos, ¿no? No me puse yo a darle cosas por mi lado, pero pusimos a ver, pero no nos frenamos, o sea, así se va a quedar, fue algo que no acepté. O sea, ¿por qué? ¿Por qué así se va a quedar? ¿De parte de quién? Pues estadísticamente a lo mejor así es, pero no, aquí no va a ser así. Y se hicieron muchísimas cosas hasta que gracias a, como decía al principio, la conjunción de todo esto hizo que Quique saliera adelante. Entonces, a veces el tema de decir, pues es que ya no sirven o ya no hay nada más que hacer, es porque es lo que nos dicen y es porque es la historia que nos compramos y hacemos que así sea. Gino, cuando viste a Quique moverse directamente, ¿cómo fue esa reacción? Yo estoy aquí casi llorando, o sea, perdonadme. Estoy Gracias. intentando controlarme, pero tengo las lágrimas por aquí. Gracias. Porque es muy, muy conmovedor la historia. Cuando él despierta, ¿cuál es esa reacción tuya como persona que lo acompaña durante siempre, ¿no? Y que no lo has dejado solo, como otras personas hacen. Sí, mira, aquí hubo muchos de esos momentos a los que tú te refieres, porque a diferencia de una persona que está en coma, como las que vemos en las películas, que están dormidos con los ojos cerrados y no se mueven, y así se pasan años y años, y un buen día abren los ojos y dicen, ¿qué pasó? ¿No? El estado vegetativo no es igual. El estado vegetativo, la persona que está en estado vegetativo está despierta, o sea, en las Sí, mañanas se está despierto. despierta y abre los ojos y hasta se ríe y llora, quién sabe por qué lo hará, pero ahí está. Y simplemente la parte que controla la conciencia y el pensamiento no está conectada. Básicamente es como tener un bebé recién nacido que mide 1,85 m en la casa, ¿no? Porque pues igual alguien grita y puede girar la cara hacia el sonido,
pero no entiende nunca qué está pasando y es como un bebé chiquito que cuando le haces ¡ay! Y le sonríes y le das cariñito, como que sonríe también, y eso hacía, pero no porque entendiera nada de lo que está pasando, sino porque pues, yo creo que siente la energía positiva y el amor y esas cosas y por eso reaccionan así. Eso es lo importante, ¿no? La positividad. Yo creo que en una recuperación de una persona que está en estado vegetativo, como bien dices, es como cuidar a un niño pequeño porque no sabemos en este momento lo que ellos sienten, pero es muy importante el darle charla, el hablar, el hacerle movimientos, el estar con esa persona 24/7 si hace falta para que haya una mejoría directamente. Exacto, mira, lo que nosotros hicimos fue, aquí tenemos que soy muy creyente en que lo que crees, creas. Entonces teníamos que crear lo que queríamos que sucediera. Quique lo tratamos como si estuviera normal. Durante todo ese año en estado vegetativo, Quique estaba normal. O sea, Quique en las mañanas se metía a bañar, lo bañábamos, le cambiábamos la ropa, nada de bata de hospitalito, aunque estuviera aquí en la casa, que es mucho más fácil tener a alguien en una batita. No, le poníamos ropa holgada para que fuera fácil la movilidad, pero normal, ¿no? Una persona normal. Le hablábamos normal. En las mañanas le preguntábamos que qué quería desayunar. Por supuesto que nunca contestaba, ¿no? O sea, veía al infinito, pero le preguntábamos qué quieres, ¿quieres huevo revuelto? ¿Quieres hot cakes? ¿Quieres enchiladas? ¿Qué es lo que quieres? Nunca contestaba y decíamos, perfecto, enchiladas, vas a desayunar enchiladas. Claro que nunca desayunaba enchiladas, siempre tomaba por un tubo un licuado que le hacíamos de proteína con huevo, pollo, verduras, no sé qué, que daba la nutrióloga, ¿no? Y siempre el mismo alimento 5 veces al día durante un año, ¿no? Era lo mismo, pero hacíamos ese juego de ¿qué quieres desayunar? ¿Y qué vas a hacer? Y luego, a ver, la televisión, ¿qué quieres ver en televisión? Ah, mira, hay estos canales, perfecto, Obviamente escogíamos por él, pero lo involucrábamos y demás. Lo tratábamos normal. Y la energía... Bueno, lo tratabais como tenías que tratarlo, de una forma como se trataba a otra persona humana. Sí, a diferencia de muchas personas que hacen lo que platicamos antes, que ahí está el paciente y pues ahí está el paciente y a veces ni lo voltean a ver, ¿no? O a veces nada más Sí. llegan y, ay, ¿cómo estás? Y, ¿no? No, nosotros normal, actividad normal y siempre televisión y siempre plática. O sea, si no estábamos platicando con él, había televisión. Estaba prohibido energía negativa o vibra negativa. Entonces, si yo había tenido un mal día en el trabajo, ni siquiera entraba a la habitación. O sea, yo hasta que estuviera bien y positivo, entraba. No permitíamos que nadie llorara frente a él. Para Sabemos que no le influyera en ningún sentido. Exacto. Nosotros decíamos, si va a recibir algo, va a recibir energía positiva y cosas positivas porque es lo que hoy sus células, su cuerpo, sus neuronas, su todo necesita para poderse recuperar. En los pañales, Kiki usaba muchísimos pañales y entonces yo en todos, absolutamente todos, tenía escrito en los pañales amor, salud, amistad, recuperación, palabras positivas, porque pues hay un científico, un japonés, Masaru Emoto, que hizo muchos experimentos con las moléculas del agua y las congelaba y a unas les ponía música clásica y a otras les ponía música más metálica o rockera y veía cómo se cambiaban las formas de las moléculas con lo positivo y lo negativo, con lo bueno y lo malo. Yo dije, pues lo más cercano a su piel es el pañal, así que pues yo al pañal le voy a poner cosas bonitas, ¿no? Entonces hicimos toda esta cantidad de cosas positivas que a fin de cuentas siempre digo, ¿qué fue lo que funcionó? ¿Fue el pañal? ¿Fue la energía? ¿Fue la sanadora espiritual? ¿Fue los doctores? ¿Fue el medicamento que se le empezó a dar? Es que fue todo. Fue que no dejamos un solo momento la oportunidad de que Quique así se quedara. Le dimos todas y absolutamente todas las herramientas para que él saliera adelante y mientras él quisiera las iba a tener. Y eso fue lo que hicimos. Estaba pensando con lo del desayuno
Cuando has dicho lo de la enchilada, digo, normal, es que una enchilada revive a cualquiera. Es que hubiera Más estado bueno. en México que se come todo picante. A mí me dieron una tarta de fresa y picaba muchísimo. Es que hasta lo dulce le ponemos picante, sí, por supuesto. Sí. Ay, sí. Que hubiera estado bueno que te hubieras echado tus enchiladas, que fue de las primeras cosas que cuando ya pudo empezar, salió del estado vegetativo y demás, y empezó a comer por la boca, que le dieron, ¿no? Porque eran de sus cosas favoritas. Pero Y, esas primeras palabras, por ejemplo, cuando él ya vuelve más o menos a tener una conciencia, ¿no? Vuelve a conectar su cerebro directamente, cuando ya tiene esas primeras palabras, ¿cuál es ese sentimiento? Yo me echo a llorar directamente. es que sí, te decía que es un proceso, porque a diferencia de que un día se despiertan y hablan, es un proceso, y fue un proceso de varios años el ir recuperando esa conciencia. Yo me empecé a dar cuenta de que había conciencia cuando en casa siempre había televisión o había música, ¿no? Siempre había estímulos para el cerebro. Y Música, pero clásica. ¿Perdón? Música clásica. Música de todo, no, de Ajá. todo, le poníamos de todo y de la que le gustaba y de lo que no le, o sea, de todo, y la televisión igual de todo. El chiste es lo que buscábamos era que el cerebro se estuviera estimulando y estuviera activo. Según yo, ¿no? Eso es lo que yo buscaba. Entonces, le poníamos música y me empecé a dar cuenta que con las canciones de una artista mexicana que se llama Yuri, que Quique siempre fue muy fan de esta artista, en esas canciones empecé a verles muecas de sonrisa. Y solo con esas. Entonces empecé a hacer como experimentos y le cambiaba la música y luego le volví a poner Yuri y pasaba lo mismo. Entonces fue cuando yo dije, caray, aquí algo está reconociendo que requiere algún tipo de conciencia. Y lo mismo pasaba con un programa de televisión de una señora que se llama Laura Bozzo, que tiene un talk show Sí, donde tiene una sección peruana, exacto, de Laura, donde hay un momento donde ella dice que pase el desgraciado en sus shows, y me di cuenta que en esos momentos Kike empezó a reírse y fue de, ay caray, ¿por qué o sea, pues se pudo haber reído por X cosa, pero al volverlo a poner y volver a hacer la misma dinámica, sucedía lo mismo. Entonces, para eso se requería algún tipo de conciencia o de algo, de reconocimiento. claro. Hablaba yo con los neurólogos y demás, le hacían pruebas y las reprobaba todas, ¿no? O sea, no había conciencia según las pruebas que se utilizan para este tipo de casos, pero yo sabía que ahí sí era diferente. Porque sí, si bien cuando tienes una persona en estado vegetativo y quieres que esté bien, de repente le dices, parpadea, si me escuchas, parpadea, y parpadean y dices, Dios mío, el milagro. No, es que parpadeo porque parpadea, o sea, coincidió el momento Claro. con la pregunta. A ver, díganle que parpadee 2 veces, ¿no? O que parpadee 3, ahí sí ya no sucede, ¿no? Entonces hay veces que queremos nosotros mismos creer que está despertando, que está regresando, y la realidad es que no, que son reacciones. Pero aquí sí, yo me di cuenta y dije, aquí sí tiene que haber algo. Y nadie me creía y los estudios decían lo contrario. Lo que tuvimos que hacer fue un doctor que me dijo, mira, hagamos algo, veamos si puede tragar por la boca, hagamos un estudio de deglución y si sí puede, pues con eso lo regresamos a un centro de neurorehabilitación para que le enseñen a trabajar con la boca, por la boca, aunque esté en estado vegetativo. Y pues ganamos tiempo y aprovechamos que lo regresamos a una institución donde lo atiendan con más terapias que las que tenía en casa, porque en casa también tenía terapias, pero no lo mismo que estar en un centro de neurorehabilitación. Se le hace este estudio de deglución, es positivo, se le admite nuevamente al centro de neurorehabilitación donde lo habían dado de baja originalmente para empezar a ayudarle a tragar por la boca y sorpresa, sí estaba empezando a recuperar la conciencia. Esos eran brotes que estaba pasando él de una etapa de estado vegetativo a etapa de mínima conciencia, que es otra etapa que hay entre el vegetativo y nosotros ya que estamos totalmente conscientes. Y en todo ese proceso, poco a poco, fue empezando a tener brotes y a recuperar esa conciencia, y poco a poco fue empezando a tener movilidad en ciertas partes del cuerpo, y cuando logró tener movilidad en su mano izquierda, comenzó a poder comunicarse con nosotros a través de un tablero señalando letras.
escribiendo palabras y así fue lo primero que empezó a comunicarse. Lo primero que nos dijo cuando logró construir una frase fue sáquenme de aquí, ¿no? Eso fue lo primero que dijo, como que no entendía ni qué pasaba ni que dónde estaba y fue, y sáquenme de aquí, ¿qué es esto, no? Pero poco a poco ya fue reconectándose todo y pudimos empezar a tener más comunicación y yo creo que fue como un año posterior, más o menos, un poco menos de un año, después de que empezó a tener estos brotes de conciencia, que emitió su primer sonido voluntario. Un día volteó y me hizo, bueno, le hablé a todo el mundo, le dije, ya habló, por fin habló, por fin habló. ¿Y qué dijo? Dijo, ¿no? Pero fue su primera vez que voluntariamente logró comunicarse por la boca. Entonces te digo, fue un proceso donde íbamos viendo y eran momentos de hey, ya hizo esto, ya logró esto. Y pasaba el tiempo y ya hizo esto y eran momentos. No fue de un día para otro que despertó y todo estuvo de regreso, sino fueron como varios años de ir recuperando las cosas y hasta la fecha, pues sigue teniendo avances en sus terapias. Ya van 12 años de que salió del estado vegetativo, 14 años del accidente y seguimos teniendo de repente sorpresas de, ay, mira, ahora ya puede hacer eso, ya puede tomar el vaso con la mano derecha, cosa que antes no podía y pues sigue avanzando. A pesar de que los médicos también dijeron el avance que se va a tener es los primeros 3 años. Hasta ahí lo que logre, ahí se va a quedar. Y, bueno, pues, pero es que los médicos realmente tampoco son científicos, ¿no? Queda demostrado directamente que cada cuerpo es distinto y en este caso, Quique es una persona que puede ser incluso en ciertos aspectos independiente, ¿no? Ahora ya con la movilidad en los brazos o en las manos, perdón, aparte de pintar y todo eso, puede comer solo, me imagino. No sé, puede hacer muchas cosas independientes que antes no podía. Y luego lo que estás diciendo tú, Gino, ¿no? Que cada día es una sorpresa nueva porque es un nuevo avance y yo creo que esos avances, tal como veo aquí, que sonreír es lo que a él le produce más felicidad, ¿no? Esa normalidad que poco a poco va llegando. Sí, es mucho por motivación de mi parte de decir, todavía me falta, pero nada es imposible. Algún día llegará, no sé cuándo, pero algún día. Quique, ¿eres exigente contigo mismo? Mucho, Sí, ¿no? sí, pero no me pone de malas, solo digo, esto lo voy a hacer y lo voy a hacer y es cosa de luchar para alcanzar lo que quieres. Claro. O sea, es una lucha constante, ¿no? Directamente. Ándale. Aquí en España le decimos cabezonería. O sea, somos cabezones y intentamos conseguir lo que nosotros queremos. Testarudo también. ¿Sabes qué que es bien padre con Quique? A mí Quique me sorprende siempre, ¿no? Es una persona que en verdad admiro de corazón, porque de repente me pasan cosas como, oye, yo ya voy a caminar en un año. Perfecto, me parece muy bien que vayas a caminar en un año, ¿no? Llega el año y pues todavía no camina de forma independiente y es, pensé que iba a ser un año, pero estoy viendo que es un poco más complicado. Yo creo que va a ser como 3, ¿no? Cuando hay otras personas que dicen, voy a caminar en un año, no pude, y ya lo abandonan, ¿no? O sea, Quique no se rinde, Quique ni siquiera los días feriados perdona sus terapias. O sea, los días feriados que nadie trabaja y que yo tengo mi único día de descanso, no, pues Quique quiere sus terapias, entonces los terapeutas vienen a casa y pues yo me levanto temprano a ayudarle con el desayuno y todo, porque sabe que cada día que no tome una terapia es un día más lejano de poder llegar a ese objetivo, ¿no? Efectivamente. Y lo importante es llegar al objetivo, ¿no?
que es buscar una normalidad. No sé cuántas personas en el mundo tienen la misma suerte o el mismo milagro que ha tenido Quique. Porque yo no conozco a nadie, solamente le conozco a Quique. Mira, la verdad es que sí, sí es estadísticamente, lo malo es que todo se rige por estadísticas y por eso también los doctores dicen, pues es que va a pasar esto porque estadísticamente es lo que indica la estadística que va a pasar. Y Sí, pero cuando una googleas, estadística no es ciencia y los doctores no son científicos naturalmente, con lo cual no pueden ser 100% correctos en los dictámenes que hagan. O sea, una persona, por ejemplo, imagínate, alguien que haya tenido un accidente y esté tetrapléjico, se ha quedado tetrapléjico sin ningún tipo de movimiento y a base de una rehabilitación pueda volver a caminar. Quizá a lo mejor se tome pues una larga y los médicos van a decir que no va a caminar nunca, que va a estar siempre de la misma forma. Entonces, un médico puede decir misa si hace falta, pero no es científico, no estudia una ciencia, estudia las ciencias médicas y se basa en en un régimen medicinario, ¿no? Pero no son científicos, no son Albert Einstein todos no, no, directamente, ni tienen esa capacidad intelectual como para decir tú y sí, verás. tú sí, tú sí y tú yo no. Sí, y la verdad es que no lo dicen, o sea, no lo dicen por mala onda, ¿no? Y no lo dicen por dañar, sino lo dicen porque, doctor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues no te pueden Lo decir dicen qué va a para no pasar. crear una expectativa sobre el futuro del paciente. O Hasta sea, te ahí es dicen, totalmente entendible. sí, Pero sí, dictaminar algo como eso no es ayudar a la persona en sí, sino es hundirla más y decir, voy a tener un muñeco, voy a tener un niño, como decías antes, durante toda la vida. No, señoras y señores, hay que luchar todos los días, cada día, para mejorar, porque, como decíamos antes, una persona es discapacitada cuando no puede hacer nada. Una vez que por la lucha y las ganas de vivir que tiene tanto Quique y las ganas de vivir que tú a lo mejor querías quitarlas, pero ya al ver la mejoría, al verlo todo de una forma más positiva, es como que has vuelto a vivir, vas con más fuerza, te empoderas directamente, es como que estáis luchando juntos algo que se pensaba que era imposible y que vemos ahora mismo que es totalmente posible. Y es lo que hay que dar una visibilidad a las personas, ¿no? Directamente sobre este caso que es poco frecuente, pero también porque directamente es lo que decía Gino antes, cuando dicen va a estar en estado vegetativo para siempre. Si tú no ayudas a enriquecer o a intentar conectar ese cerebro nuevamente, mm, va a ser siempre así. Y tú, pues con las canciones de Yuri que le encantan, que por cierto es una buena cantante, a mí me Así que encanta, y con Laura Bozzo, que yo la conozco porque aquí en España es también un poco famosa y estuvo en un programa que se llama Gran Hermano. correcto. Y bueno, pues... Y luego también pues por sus polémicas de que ha estado detenida y estuvo detenida en su plato de televisión. Una cosa surrealista también. Entonces lo que quiero directamente es que la gente que tenga una situación parecida a la que habéis vivido vosotros, en este caso tú, Gino, porque Quique nos entraba, la verdad, entonces, es que es posible, ¿no? Si tú ejercitas a esa persona que está en ese momento así, puedes conseguir muchos logros como los que se ha conseguido ahora mismo con Quique. Totalmente correcto, sí. Cuando alguien te dice que algo no es posible, están hablando desde su punto de vista, desde su experiencia, desde su conocimiento, desde lo que esa persona ha vivido y en su mundo
no es posible y por eso te lo transmite, te dice, esto no es posible. Pero están hablando de ellos. Nadie puede saber yo de qué soy capaz o no soy capaz más que yo. Y nadie puede saber de lo que Quique es capaz o no es capaz más que Quique, ¿no? O sea, yo no puedo decirte a ti, Rubén, qué puedes hacer y qué no puedes hacer, pues cómo se me ocurre, pero a lo mejor si te digo, esto no lo vas a lograr y esto sí lo vas a lograr, es porque estoy hablando de lo que yo sé que yo soy capaz de lograr o no lograr, pero no tú. Entonces, cuando nosotros nos dijeron, es que no hay más que hacer y así se va a quedar, si yo me hubiera comprado esa historia como se la compran muchas personas y ya no hubiera hecho nada porque así se iba a quedar, ¿qué crees? Así se iba a quedar. Por supuesto que así se iba a quedar. Pero yo no me compré esa historia porque yo tenía fe de que sí se iba a poder salir adelante de esto. E hice todo para tener un desenlace que afortunadamente y en nuestro caso fue positivo. Lo que sí sé es que si no se hace algo al respecto y no se lucha para salir adelante, no se va a salir adelante. No puedo asegurar y garantizar que quien haga las mismas cosas que hicimos nosotros va a tener la misma historia. Eso yo no lo puedo garantizar porque cada quien es individual, independiente y diferente. Pero Cada sí puedo persona es un mundo. Claro, totalmente. Pero sí puedo asegurar al 100% que si no se hace nada, no va a pasar nada. O sea, eso sí es un hecho. Como cuando me preguntan, ¿y por qué le hablabas? ¿Sabías si te escuchaba o no te escuchaba? Pues yo no sé si me escuchaba, me sentía, no me sentía, yo no tengo idea. Lo que sí sé y estoy seguro es que si no le hablaba, no me iba a escuchar. Entonces, pues mejor hablo, ¿no? Porque entonces tengo la posibilidad de que sí escuche. Y lo mismo con esto. Hago las cosas porque entonces tengo la posibilidad de que sucedan. Si no, no hubiera sucedido nada de esto que estamos platicando aquí. Bueno, en un estado como el de Quique, pues me imagino que ser una persona vegetativa, ¿no? Es como estar en un coma. Y los médicos, tanto que ahora les estábamos echando la bronca, ¿no? Directamente, pero ellos recomiendan hablar porque ellos escuchan, ¿no? Entonces, yo creo que hablar directamente o platicar, como dicen ustedes, es muy sano y ayuda bastante en el tema de una recuperación, sea mínima o sea grande, y luchar cada día por un avance. Totalmente, sí. Y nosotros siempre le hablábamos, sabíamos que nunca nos iba a contestar. No teníamos certeza o no de si nos estaba entendiendo o no, si realmente estaba procesando lo que decíamos o no, pero seguro el amor, lo que le decíamos, lo que le transmitíamos, seguro su cuerpo lo sentía, sus células lo sentían, o sea, seguro la energía la sentía. Entonces, por eso es algo que sí, como bien dices, hacíamos y siempre recomendamos nosotros también hacer. Tú háblale como si estuviera normal, no le digas que cómo sufren todos con su ausencia y cómo la pasan mal y por qué Dios es tan malo con la gente buena, todo ese drama que ojo, lo vivimos y lo sentimos y duele, por supuesto, yo también pasé por eso, pero todo ese drama que traemos nosotros, para nosotros y para afuera. Al paciente que está en una situación así, él no necesita ese drama en ese momento, luego se lo platicará ya que despierte, pero en este momento lo que necesita es positivo, normal, tú estás bien, vas a salir adelante, tú no te preocupes, oye, fíjate que pasó tal con menganita y tal con zunganito y te extrañan, todo eso sí, pero el dolor y el ¿por qué te pasó esto? ¿Por qué, Dios, la vida es tan injusta? La verdad es que no va a traer nada positivo, ¿no? Es así, no, siempre sugerimos evitarlas. La vida es la vida, y yo creo que la vida no es injusta directamente. La vida es la que nos ha tocado vivir y los procesos. Nosotros tenemos todos un destino y no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Tenemos que vivir siempre con el presente y efectivamente vivir el hoy, el presente. Y yo creo que es lo más importante, no pensar en un futuro, pero en este caso directamente hay que pensar en ese futuro por Quique, ¿no? O sea, ese futuro de encontrar una independencia en cuestión de que todo lo que está haciendo, todo lo que está evolucionando, pues a un futuro muy, muy, muy corto. Mira, él decía, yo a lo mejor camino en un año, pero luego voy a caminar en 2, yo creo que van a ser 3.
Yo, Quique, me voy a apostar contigo una cena. ¿Mm? De aquí a 3 años, prácticamente estás en un 80% más independiente. Si pierdo la cena, te invito a España, a los dos, claro, naturalmente. Os invito a España a pasar unos días sin cenar, y si gano yo, me voy para México. Te invitamos para acá. Cerrado. Apostado. Ay, Sí, seguro que sí, seguro que sí. La verdad es que hoy ya los médicos sí dicen, híjole, pues ya con Quique ya mejor no y decimos nada, porque pues todo lo ha estado logrando y de repente yo sí he hablado con los neurólogos y les digo, ¿hasta dónde va a llegar neta ya? O sea, ¿qué más va a pasar? ¿Qué podemos esperar? Porque van 14 años del accidente, no es mucho tiempo y de repente el que no lo está viviendo, pues se nos olvida que el proceso es de él y no mío, ¿no? Entonces yo ya quiero que esté de cierta forma, pero se me olvida que no es mi problema, es cosa de él. Entonces yo quiero que ya esté porque quiero viajar y queremos ir a España, entonces queremos, ¿no? Y entonces es muy complicado por la silla de ruedas. Entonces le digo a los doctores, ¿cuándo va a pasar? Y siempre me dicen, es que la verdad es que no, ya no puedo nada. O sea, aquí que ahora sí podemos decir que es un milagro, porque está superando todo lo que nosotros sabemos que puede pasar. Y hoy ya lo dicen, ¿no? Ya se dan cuenta que querer es poder y lo que creas y lo que quieres lo logras, y algunas cosas mucho más fáciles que otras, pero si no te mueves y si no te pones en acción y no te enfocas, ahí sí nunca vas a lograr absolutamente nada. Claro, naturalmente, pero se está logrando lo más logrado posible, todo para buscar esa normalidad. Gino, tú estás escribiendo también un libro o estás a punto de publicar un libro, ¿no? Sí, sí, gracias por contarme un preguntar. poquito? Sí, gracias por preguntar. Ya lo terminé de escribir, ahorita está en proceso de armado del libro, de cómo van a ir las páginas bien hechas y demás, ya está totalmente terminado. Se llama Y cuando no puedes más, puedes más. Es un libro donde explico yo, el libro se trata de mí, en este caso no es un libro de Quique y Gino, es un libro de Gino, donde claramente Quique participa en muchos de los episodios, porque yo no podría saber lo que sé hoy ni compartir lo que comparto hoy si no existiera Quique, pero donde hablo de cómo debemos prepararnos como seres humanos para que cuando nos llegue a suceder algo, estemos listos para afrontarlo y para poderlo resolver. Y cuando nos sucede algo, ¿qué son esas cosas que debemos hacer? Y digo que prepararnos porque la verdad es que si eres una persona mala con las demás personas, negativa, quejumbrosa, odiosa, el día que te suceda algo, pues ¿quién te va a ayudar? Nadie, ¿no? O sea, claro, nunca vas a recibir ayuda, nunca vas a lograr nada. O sea, tienes tú que ser la persona que quieres que los demás sean contigo y tienes que prepararte y hacer cambios en tu vida para que todo fluya y logres siempre conseguir lo que quieres y que cuando algo te suceda donde necesitas ayuda de los demás, lo puedas conseguir. Y de eso trata un poco el libro. ¿En algún momento, Gino, te has sentido así, de esa forma? ¿Te has sentido abandonado? No, nunca me he sentido abandonado. Sí me he dado cuenta que en la vida salen personas y luego entran otras. Yo antes del accidente, Quique y yo éramos personas muy sociales, teníamos muchos amigos, íbamos a muchos eventos, muchas reuniones, muchas fiestas, todo el mundo nos conocía y siempre estamos rodeados de gente. Cuando viene el accidente, pues ya no estás tan rodeado de gente y cada vez menos, ¿no? Y van desapareciendo y de repente dices, o sea, te das cuenta. Ahí te das cuenta, ¿no? De quién es una amistad realmente. Sí, te vas dando cuenta y
y tampoco está mal. O sea, no, siempre le digo aquí que nosotros rezamos en las noches el Padre Nuestro y termina la oración diciendo, y líbranos de todo mal, amén. Entonces, pues también estamos pidiendo que nos hagan una limpieza general, ¿no? Y pues hay gente que tiene que salir para que tú puedas seguir tu proceso y está bien. Entiendo que haya gente que se haya salido y hay gente que se salió que a lo mejor no esperábamos que se saliera. Mucha que sí, mucha que no. Me parece que estamos Entraron teniendo... otras personas y también nos dimos cuenta que había otras, ¿no? Pero afortunadamente, abandonado y solo, no, siempre tuve a dónde recurrir. Lo único que no tuve, fíjate, en todo este proceso fue poder estar con alguien y platicar con alguien que hubiera vivido algo como lo que yo estaba viviendo. Sí. Nunca conocí a una persona que me dijera, fíjate que mi hijo, mi hermano, mi papá estuvo en estado vegetativo hace tiempo, pasó todo esto, vas a vivir todo esto. Eso sí yo no lo tuve. Tampoco lo extrañé porque al no tenerlo no me di cuenta que me hacía falta en ese entonces. Claro, no tenías un conocimiento exactamente, con lo cual no sabías a lo que te ibas a enfrentar directamente, es algo nuevo. Exacto, entonces no sabía y no tenía un guía para eso, tenía guías para muchas otras cosas, pero no para eso. Y hoy es lo que justamente queremos hacer, ¿no? Queremos que nuestra historia siga llegando y te agradecemos mucho que estar aquí porque esto lo está viendo muchas personas y seguramente llegará a las indicadas. Y yo hoy puedo ser esa persona que no tuve. Yo hoy puedo ser para otras personas perdón, de repente se me quiebra la voz. Ese amigo, ese compañero. Pues como te pongas a llorar, me voy a poner a llorar yo. Y yo llevo todo el programa casi llorando, así que me estoy intentando contener, pero... Sí, que yo sea esa persona que yo no tuve a mi lado, donde yo les puedo decir, tranquilo, a ver, va a pasar esto y demás, es su tiempo, es su proceso, no te desesperes, ritmo, que el paciente ya estuviera bien, pero no va a estar bien cuando nosotros querramos, va a estar bien cuando su cuerpo lo necesite, cuando su cuerpo se mejore. El trauma y el daño que sufren las personas que están en estos estados quedan así porque fue fortísimo lo que les sucedió. Y están vivos porque tienen que seguir aquí, pero estuvieron a nada de no estar vivos. Entonces se nos olvida a veces eso y queremos, como nosotros estamos bien, es de, pues que ya mueve el brazo, no, que tú lo puedas mover no significa que esta personita va a poder moverlo en muchos años, tranquilos. Claro. Y yo nunca tuve una persona así a mi lado a que le pudiera hablar y decir, oye, está pasando esto, ¿qué crees? ¿No? Y hoy me gusta ser esa persona para otros. Y seguramente que muchas de las personas que nos estén viendo en este momento o escuchando directamente van a sentir esa identificación, esas palabras que se están diciendo durante todo el programa y van a sentir esa comprensión, podríamos decir, de esa sabiduría que de una manera desconocedora has adquirido por una desgracia que le pasó a Quique y que te has sentido solo en ese sentido porque necesitabas a lo mejor soltárselo a una persona, hablar sobre el tema, que tuviera una persona como estaba Quique en el pasado, y sentirte comprendido, porque eso para mí es una incomprensión y tú has aprendido solo a luchar en este viaje llamado vida, pero hay una cosa que acaba de hacer Quique hace unos segundos que se piensa que yo no estoy pendiente de las cosas, pero estoy pendiente de todo y ha sido una muestra de cariño de tocarte así el brazo y eso da mucho porque Quique está muy agradecido y además es que se le ve, porque se le ve feliz, se le ve sonriente y está agradecido de tener una persona como tú, Gino, a tu lado. ¿A que no me equivoco, Quique? No, no te equivocas. Le doy muchas gracias a Dios porque
lo puso en mi camino y sí, nos puso a un alto a los dos con el accidente y nos ayudó a valorar y darle importancia a lo que no le dábamos importancia. Pues eso es lo más importante, ¿no? Un cruce en el destino, cuando tú tienes a una persona al lado, tienes que estar con esa persona en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte os separe, ¿no? Eso es lo que diría un cura, pero bueno, los curas no Sí, casan a gays. y, pero así es la vida, ¿no? Es una lucha. Y yo creo que para mí esa historia que es tan bonita mmm, tiene que llegar a ser más bonita todavía. O sea, cada día dar ese paso increíble. Tú, Quique, tienes que dar todo de ti día a día. Sé que lo das porque yo te miro mucho en redes sociales, aunque tú no lo veas. Pero yo te observo, entro en los directos, digo, vamos a ver qué está haciendo Quique hoy. Y entonces yo salgo encantado ok. de cómo eh, estás con una persona trabajando que te está diciendo, esto se hace así, vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer X, vamos a hacer Y, ¿ves? Para que veas que te sigo, ¿eh? Y yo creo que esos directos Sí, también enseñan muchísimo a las personas. sí, gracias por seguir. Y sí, más que nada, lo que quiero, buscamos es que sí, mucha gente vea que sí se puede. Claro, es que es lo importante. Querer, como decía Gino, querer es poder. Si no quieres, no vas a poder nunca en la vida y tú estás esforzándote al máximo. También hay que Sí, reconocer que tienes buenos terapeutas, ¿no? sí, muy buenos terapeutas, pero para mí principalmente es la voluntad de uno de querer, porque aunque tengas, aunque puedas tener muy buenos terapeutas, muy, mucho económico que te pueda pagar de todo. Si tú no quieres, pues La voluntad es muy importante. Yo pienso que la economía, como bien decías, para mí no tiene ningún tipo de significado, ¿no? O sea, el dinero es dinero y está para gastarlo. Y qué mejor que sí, gastarlo en alguien profesional que a lo mejor comprar un Chevrolet, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es más importante el dinero gastarlo en una persona que quiere tener una vida normal, que ha vuelto a nacer, porque tú realmente has vuelto a nacer. Tú celebrarás 2 cumpleaños, me imagino. sí, Y además coincide porque el accidente fue ay, un día sí, antes de mi cumpleaños. Sucedió todo un poco porque Quique se fue a tomar el sol a una ciudad cerca de la Ciudad de México con unos amigos para estar bien bronceadito para mi fiesta de cumpleaños. Y, y cuando regresaron a la Ciudad de México y demás fue cuando sucedió este accidente en unas escaleras. Se cayó de unas escaleras, es lo que sucedió. Pero fue justo cuando sucedió el accidente fue de la noche del 14 de abril y lo encontramos el 15 de abril. Mi cumpleaños es el 16. Entonces, celebramos juntos ya ahora el cumpleaños. Yo mi cumpleaños real calendario y él su segunda vuelta. Madre mía, pero me he quedado porque yo no sabía lo del accidente, no sabía que había sido de esa. Bueno, sabía, pero no tan detalladamente, porque tampoco me he puesto
porque a mí lo que más me interesa en esta historia es directamente la salud de Quique, de cómo ha mejorado. Por eso lo del accidente, bueno, pues un accidente que tuvo hace 10 años. Pero me ha llamado mucho la atención de que cayó y lo encontraron al día siguiente. Sí, es que fíjate que regresaron ellos a la Ciudad de México, fueron nada más a comer allá y a tomar el sol, y regresaron y de lo cual no me acuerdo nada. Sí, Quique ya no tiene memoria. Quique recuerda toda su vida desde que tiene noción de chiquito hasta el día del accidente. El día del accidente, eso ya no lo recuerda y ya no tiene recuerdos hasta... Bueno, mejor no recordar eso. Sí, hasta casi 2 años después que empezó a recuperar la conciencia. Pero todo ese periodo, desde el día del accidente, está perdido ahí en algún lugar. Bueno, pues que allí se quede, ¿no? Sí, directamente. Exactamente. Pero entonces, directamente al día siguiente, o sea... Es que regresaron. Es que Gino, yo me estoy poniendo ahora mismo en ese lugar y es que digo, madre mía, estoy aquí, que yo no sé si me estoy desangrando, si me estoy... un día, y porque regresó alguien por casualidad a lo mejor, y lo encuentran ahí, que habrá pasado una noche, mediodía, una mañana, pero sigue vivo. O sea, es que el milagro es que dentro de o sea, tiene varios milagros, digamos, esta historia, porque fueron 3 veces. Vamos, esto como lo vea el Papa, te hace beato, Quique. Sí. Fueron 3 ocasiones en las que Quique estuvo al borde de la muerte, ¿no? La primera, que fue este accidente. Te digo, regresaron, hablamos, nos quedamos de ver en la noche, fueron a llevar a la novia, a su mejor amiga, que era novia de un fulano, de un personaje, donde estaba el coche de Quique. Entonces dejaron a esta niña en su casa, regresaron al edificio del novio de la amiga, porque ahí estaba el vehículo de Quique, y ya fue cuando hablamos y nos quedamos de ver más tarde en la noche. Ya era tarde, no era muy entrado en la noche, pero ya era tarde-noche cuando hablamos de que ya estaban aquí, que todo bien, y nos quedamos de ver más tarde en un casino en la Ciudad de México donde yo estaba con mis papás. Entonces fue de, pues ahí te alcanzó al rato, muy bien. Y ya fue la última llamada que yo tuve con él. Luego, cuando no llegaba y empecé a buscarlo, ya nunca contestó el teléfono y lo empezamos a intentar buscar, pues nadie sabía por dónde iba a estar, el amigo donde estaba ya no contestaba. La cosa es que, para hacer la historia corta, en la mañana del día siguiente alguien escuchó ruidos en el edificio de este personaje y en el cuarto de máquinas del edificio donde están los reguladores del agua y del gas y estas cosas. Y ahí estaba Quique, había mucha sangre en el pasillo, en las escaleras, que todo indicaba que él se había caído por esas escaleras y se había arrastrado hacia ahí. Lo llevaron al hospital, eran muchos los golpes, principalmente en el cerebro, en la cabeza, que habían inflamado el cerebro, entonces le removieron parte del cráneo, le quitaron toda esta parte. Sí, lo he visto, me ha dejado impactado. Y se lo guardaron eso en el abdomen, y Quique entró en coma, salió eventualmente del estado de coma, y pasaron las semanas y llegó el día en el Quique ya caminaba y hablaba bien, o sea, todo estaba bien. Alguna que otra incoherencia por ahí, porque no estaba la presión craneal normal, pero bien, o sea, estaba bien. Y cuando llegó el momento de que le tenían que colocar esa pieza de cráneo nuevamente en su lugar, en esa cirugía entró una bacteria al cerebro y le dio meningitis, y eso fue lo que lo dejó en estado vegetativo. O sea, esa fue la segunda vez que casi muere, pero no, afortunadamente no falleció. Sí, en la cirugía. recuerdo la historia, No. naturalmente, para que en el abdomen le pusieron el poco de cráneo, que es igual que hacen con cualquier extremidad nuestra, que nos la ponen en cualquier sitio y luego, pero fíjate en la negligencia médica en este caso, porque una bacteria
es porque el quirófano no estaba muy limpio, podríamos decir, y que haya cogido esa meningitis. Bueno, cogido en español es coger, de Sí. coger, no, no como en Aquí hay muchos México. cogeres. Fíjate que yo, bueno, en ese momento y en ese entonces, tanto lo que sucedió el día del accidente como lo que sucedió en ese quirófano, no podía ocupar mi tiempo. Mi tiempo tenía que ocuparlo la salud de Quique y que él estuviera bien, porque si yo desviaba las horas del día que tenía o la energía que tenía a otra cosa y buscar culpables, no iba a atender la problemática principal y la situación. Entonces, yo nunca me metí en ver quién las trae, tú lo empujaste, no lo empujaste, le metiste la bacteria, no le metiste la Porque bacteria, porque nada, ¿no? O sea, en eso yo no me metí. Hubo otras personas de la familia que sí empezaron a investigar un poquito más porque querían y tenían el tiempo, pero a mí no me iba a cambiar nada si yo sabía algo diferente de que Quique cayó de las escaleras ese día del accidente. Fuera otra historia, fuera la misma, eso no cambiaba la realidad. Y lo mismo con lo que pasaba en el quirófano. ¿Qué habrá pasado ese día? No cambiaba la situación actual. Entonces yo no me metí en eso, pero sí me puse un poco a investigar. Y el tema de las bacterias, ese es bien importante porque mucha gente me ha dicho lo que comentas tú, ¿no? Que puede ser, por supuesto que puede ser, pero tampoco estábamos en un hospital rural con pocas temas de higiene y demás. O sea, era un hospital bien atendido, bien cuidado y aunque todo puede pasar, no estoy tan seguro que haya ido por ahí. Resulta que nosotros en nuestro cuerpo tenemos más bacterias y más virus y más cosas y células de este estilo que las normales que nos crean, ¿no? Y entonces, o sea, hay más bacteria y más cosa adentro de nosotros ahorita. Y Y nuestro cuerpo... fuera, porque estamos rodeados de bacterias. O sea, en nuestra propia cama, cuando dormimos, tenemos bacterias, ¿no? Te estás acostando sobre bacterias. Entonces, nuestro cuerpo vive en una eterna batalla del sistema De lucha. inmunológico, de estar luchando contra todas las bacterias que están adentro. Cuando alguien tiene una prótesis o le ponen algo dentro del cuerpo, es un foco para que las bacterias ¡frum! Se van ahí completitas. ¿Qué les llama la atención de estas prótesis o de estas cirugías y demás? ¿Quién sabe? Pero ahí van y atacan, ¿no? Entonces, la realidad es que el cuerpo de Quique estaba muy frágil por todo lo que le había pasado el día con el accidente, el estado de coma y todo eso. Cuando llegó a la cirugía, si bien ya estaba bien, pues a lo mejor no estaba tan bien como está el día de hoy, ¿no? Estaba su cuerpo más frágil en muchos aspectos. Y a lo mejor esa bacteria que le atacó ya la traía adentro. Simplemente en la cirugía botó y por la situación, pues su sistema de defensa perdió. Esa batalla la perdió. Entonces no sabemos si la bacteria la traía el hueso, si ya la traía aquí que adentro, si estaba en el aire, no sabemos. Y la realidad es que nunca sabremos. Lo único Sí, que sí bueno, sabemos es que pasó. lo único que pasó, pero dentro de lo que cabe, aquí lo tenemos, sonriente, el protagonista de esta maravillosa historia. Bueno, los dos sois protagonistas porque los dos sois unos luchadores increíbles. Recuerdo nuevamente a nuestra audiencia que tenéis vuestras redes sociales en TikTok, vuestra página web en kikegino.com, en Instagram Kikegino, en Facebook igual y en TikTok igual, para que sigan vuestra historia, para dar esa conciencia, esa información que dais, para ver cada día esos directos que hacéis, en el cual estáis enseñando. Los españoles, bueno, tienen que estar un poquito más tarde directamente porque el horario es diferente, son 8 horas o 7 horas de diferencia con México, pero os animamos directamente y si hay alguien en este país que se llama España, que quiera atraer a estas personas para dar una conferencia
dentro de lo que es un colegio, un instituto, un teatro, pues directamente que se pongan en contacto con ellos a través de esa página, kikegino.com, que la veis abajo en pantalla, y directamente yo creo que es una historia que debe dar la vuelta al mundo, y yo me siento muy orgulloso de haberos tenido a los dos. Os tengo aquí en el corazón. He sufrido un poco porque yo soy de lágrima fácil, pero soy muy feliz. Me hacéis feliz porque se os ve feliz a vosotros dos. Gracias. No sabes cuánto valen tus palabras y eso es lo que buscamos. La verdad es que si logramos tocar a una persona, ayudar a una persona a tener una mejor vida, misión cumplida. Bueno, para eso hemos venido, ¿no? Yo creo que estoy viviendo para intentar dar visibilidad a muchos casos y poder ayudar a muchas personas, y desde aquí pues hacemos ese llamamiento a quien sea directamente. Yo, si hace falta, pues este programa se lo envío hasta el presidente del gobierno. Pues Gino, Quique, nos pasamos de tiempo. Ha sido un placer teneros a los dos. Quique, no dejes de sonreír, ¿eh? Tú con la sonrisa siempre, que nadie apague esa sonrisa, y que muy pronto estés aquí en España o en París o en Italia, donde tú quieras, que puedas hacer un viaje, porque te mereces, vamos, recorrer el mundo entero. Sí. Y Gino, es lo que me dice Gino. Gino igual. Gino se merece lo mismo. O sea, yo creo que sois los dos quien os merecéis haceros un descanso directamente una vez que tú estés recuperado, que ya te he dicho que son 3 años como máximo los que doy. En esos 3 años volveremos a hablar y ya veo si vienes a España o me voy a México. Pero ahí queda esa apuesta que hemos firmado. 3 años y eres más independiente. Así que, chicos, un besito de nuestra parte, y nos vemos prontito y estamos en contacto. Y a ustedes, fijaos que siempre damos programas en los que se da una visibilidad de muchísimos problemas a personas que intentamos ayudar y ayudamos, ¿no? Mucha gente que ha tenido algún que otro problema ha recibido ayuda a través de las donaciones o a través de diferentes causas por parte del programa. Estos programas yo los paso muy mal, y ya saben ustedes que yo tuve que parar en marzo de hacer este programa por cuestiones de sensibilidad, pero retomado ya nuevamente en este mes con muchísima fuerza. Volvemos, y nosotros volvemos nuevamente la semana que viene aquí en Punto de Vista, con muchísimos más casos, y solo le pido a Dios una cosa: por favor, que me hagan reír. Hasta pronto. La verdad que siempre buscarás. Punto de vista, tu voz informará. Cada ángulo de la historia te lo contará. Noticias claras.